Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Turista fallece en Manguelhalto. Fond Miles entrega premios de su campaña Holiday Spin. Así fue la despedida al grande Jason Jiménez en el Movistar Arena. Estados Unidos comienza a vender petróleo venezolano. Canguro hace de las suyas en un parque. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados de Primera Plana, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos el día de hoy con noticias locales y con un lamentable suceso que ocurrió esta mañana en el área de Manguelhalto, donde un turista falleció. Al parecer tuvo complicaciones mientras se encontraba nadando y disfrutando del mar. Paramédicos y cuerpo policial llegaron para ver si podían ayudar frente a la situación. Lamentablemente no tenía signos vitales. Esta mañana en Manguelhalto y playas cercanas, varias personas tuvieron que sacar del agua a un hombre turista de edad, quien no estaba reaccionando. Por este motivo le dieron anuncio a las autoridades competentes. Tanto la policía como también la ambulancia llegaron inmediatamente al lugar. Las personas que se encontraban presentes intentaron reanimar a este turista, sin embargo ya no estaba dando señales de vida. Al llegar las primeras unidades de la ambulancia, los paramédicos bajaron sus equipos y comenzaron a realizar el CPR según el procedimiento establecido. Una patrulla policial en San Nicolás también llegó para evaluar la situación, tomar datos y notificar a atención a las víctimas para que asumiera este caso y brindar apoyo a la familia. Los paramédicos continuaron con su rápida acción durante el tiempo prescrito, pero no encontraron pulso después de varios intentos y ni siquiera con descargas eléctricas. Allí el señor estaba dando señales de vida. Lamentablemente tuvieron que llamar al médico forense, quien confirmó el fallecimiento. Posiblemente la persona tuvo un problema en el mar y allí falleció, y cuando la sacaron a la parte de la orilla no estaba reaccionando. De parte de Primera Plana y de Telearuba queremos enviar palabras de condolencia a la familia del fallecido. Cambiando de tema, el Departamento de Impuesto a través de sus redes sociales dio a conocer información para lo que trata el tema de los pensionados y que cambió a partir del 1 de enero del 2026. Esto los va a beneficiar en una reducción que tienen frente a una tarifa. El Departamento de Impuesto informa a todos los pensionados y empleados que a partir del 1 de enero del presente año, la prima del Asset Bay será reducida para los pensionados que tengan 65 años o más. Durante el año pasado, los pensionados pagaban 5% sobre los primeros 30.000 florines de ingresos o salarios provenientes de un empleo pasado. Si dichos ingresos o salarios superaban los 30.000 florines anuales, el pensionado pagaba 10.5% de prima de Asset Bay sobre el monto restante. Pues a partir del 1 de enero del 2026, el porcentaje sobre los primeros 30.000 florines de ingresos será el 0%, lo que representa una reducción del 5%. El ingreso máximo sujeto al cobro de prima, que es el tope del salario o ingreso gravable para la prima del Asset Bay, no cambia y se mantiene de 85.000 florines para el año 2026. Esto significa que si el salario o ingreso de un pensionado supera los 85.000 florines, pagará el monto máximo anual, que son 5.775 florines por concepto de prima Asset Bay. El año 2025, la prima máxima anual eran 7.275 florines, lo que representa una reducción de 1.500 florines por año. Para todas las demás personas que no son pensionados, no hay cambios. El ingreso máximo sujeto a prima para el año 2026 se mantiene en 85.000 florines con un porcentaje máximo del 10.5%. La prima máxima anual del Asset Bay será de 8.925 florines. Cambiando de tema, ayer fuimos testigos de un momento muy especial cuando entregaron los grandes premios de la gran campaña de Holiday Spin de Fond Miles. Allí no solamente el equipo de Fond Miles, pero también de los distintos patrocinadores estuvieron presentes para poder entregar estos grandes premios.
Well, mas mas já contento, pastor, me tá desejando ter auto novo, pero me quer para placa para mim como comprar, pero que ela vem na hora. Hope bom, hope contento. Sim, me quero agradecer mais para prêmio aqui, que tu sponsor não, e outro não, tu. Mas dan, está contento, já hope contento. Ese es mi momento, ya, como me gusta más de año, ahora tú está final de una campaña, anto botar así 8 gente feliz, com prêmio na fabuloso, e claro, senhora Glenda com a gana e auto, o gente tá não over budget, senhora Glenda vai com ele, dus para awe, esta é uma celebração, danke também a nos todos os membros nanco a participar, aí aqui, nós há mais membros, mais pessoas a participar, e botar aqui prêmio não te queda subir, vira mais fabuloso, dus queda pendiente para no seguinte, nós eigentlich começar acaba com o carnaval, pero também fim de ano nos campanha grande. Ah, sim, mas ako número kung não conhecer, mabisa hello, então na bisa si sa kita phone, mas andora mabisa sei que men bom news, magana algo. E disse, boa gana de 3 prêmios, kota di Elmar. Minha usa e app, então minha spin e wheel basta biyaha pa minha gana e prêmio como gana we. Ai sim, está contento com ele, estou contento. Um dia mais, Elmar está por parte da campanha de Fun Miles e Holiday Spin, a campanha grande na fim de ano, onde nós damos um ano grátis e corrente para feliz ganador. Maneira para mencionar, aqui nós temos 2 felizes ganadores. Elmar tem a oportunidade aqui para promover no serviço digital. Ano passado nós promovemos a plataforma de cliente e Connect, e aqui nós promovemos uso pago online. Nós vamos demonstrar que você paga online, você tem chance para jogar de Holiday Spin. E assim, diferente gente ganha prêmio, incluir 2 pessoas aqui que ganham um ano grátis e corrente, nós queremos felicitar. Família Farlane e família Petrucci, ambos que ganham um ano grátis e corrente de parte NV Elmar, mas para bem e gosta de prêmio aqui. Okay, na primeiro instante, dor que me estava bem com o trabalho, me não escuta bom que a senhora papi com ele. Fun mais, então mahala tiki então ganador de dia prêmio não, mas ganha 1.800, e great, ok. Quero agradecer a Fun mais para bonita gesto aqui, prêmio aqui. E já Coiman também, já aceita me promete choice para agora que tem qualquer coisa para comprar de construção, promete caminho comida vai da Coiman. Si de mês, essa aqui está nossa campanha de mais grande durante a inteira ano, nós vamos culminar essa aqui, ganador não sumamente contento, campanha hope interativo, diferente, mas sempre ligações junto com formas de conhecer, que nós está agradecido tour a participar, e essa aqui não está tour, porque a ano acaba de começar, e hope campanha e hope surpresa mais na caminda. Yes, dus nós die ene eigenlijk da gusta ku turhine ta segura na riba caminda. Dus ora nós atende ku ta senhora, nós haya hope leuk, great, antobra dus espera ku passa bom anto ku aya di ene grátis. Yes. Danke para die fantástico campanha com Famaus e nós está hope para bem para nos ganador, para o travel voucher de TUI e tu outro ganador não. KFC Aruba dona prêmio na feliz ganadora 2 ano de bucket grátis para começar com a KFC Aruba fora de esse também nós tem algum ganador que pode ganhar upgrade na combo, então nós estamos sumamente contentos e nós estamos agradecidos de Fun Miles para nós estar a parte da campanha aqui. Prometo tu cos, para bem na senhora Glenda Trump, bom menina e Toyota Family e nós está muito contente com o viagem mais, é de 5 viagens que nós está partner com Fun Miles para o prêmio maior, então é de 4 viagens com race, então nós está super contente com o viagem mas nós para partner up. E se tu é outro ganador, nós quer desejar na hope para bem também, para o tata prêmio não fantástico. E esta é uma campanha exitosa para nós e me espera de waktu gente outro ano atrás para end of the year campaign de Fun Miles. Explore the fun, Fun Miles. Empezamos nuestra ronda internacional en Bogotá, en la capital de Colombia, en el Movistar Arena exactamente, donde allí más de 14.000 almas despidieron al grande de la música popular Jason Jiménez y parte de su equipo de trabajo que falleció durante este accidente vial. Según lo que indicaron también, su mamá junto con su pequeña hija fueron quienes emocionaron a los asistentes. Así fue un recuento de esta despedida.
Entre aplausos, lágrimas y un silencio contenido, uno de los momentos más conmovedores del homenaje a Jason Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá lo protagonizaron su mamá Luzmeri Galeano y Taliana Jiménez, hija del reconocido cantante de música popular. Dos generaciones unidas por el amor al mismo hombre, al mismo artista, al mismo hijo y padre que hoy el país despide. Yo quiero decirles unas cosas, y aunque sean grandes, chiquitos, agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor. Y les voy a contar un sueño de mi papá. El sueño de mi papá era verlos crecer, pero no lo pudo hacer en vista. No lo pudo hacer, pero sé que lo podrá hacer en el cielito. Y agradezcan mucho por sus padres. Se los pido. Yo hablé con mi papá y él lo único que quería es que oraran mucho por él. Con la mirada llena de recuerdos, su mamá acompañó cada canción con quien vuelve a escuchar la voz de su hijo en casa. Esa voz que nació en familia y que luego conquistó escenarios internacionales. Ella, quien fue testigo de ese camino de altas y bajas de su hijo, así como las personas que lo recuerdan y honran cantando sus canciones, como una promesa de que su música seguirá viva. Hoy estoy aquí parada, hasta ayer, se los juro, con todo el dolor de mi alma, que yo decía no voy a poder cumplirle a mi hijo. No sentía fuerzas, sentía que no tenía el valor de esa berraquera que él decía, yo sentía que no. Pero hoy con orgullo le digo, hijo mío, vuela tranquilo, ve al cielo, porque acá está tu heroína, acá está tu mamá, acá está esa mujer berraca. Fue un homenaje íntimo en medio de un homenaje multitudinario. Un abrazo, una lágrima compartida y el amor de un público que entendió que más allá del artista se despide a un hijo y a un padre. Y vamos ahora a Ecuador, en donde familias se encuentran en la parte de afuera de la morgue esperando que les den resultados sobre los cuerpos de sus familiares que lamentablemente fallecieron y cómo también va la investigación. La espera para este grupo de personas ha sido larga y llena de incertidumbre en los exteriores del centro forense de la provincia de Santa Elena. Son familiares de los 6 hombres de entre 17 y 25 años de Pedro Carbo, reportados como desaparecidos el pasado 13 de enero. Viajaron desde esa localidad del Guayas hasta esta provincia al enterarse del hallazgo de 6 cuerpos calcinados en la comuna Manantial de Huangala, en la parroquia Colonche. Solo hay unos chicos que tienen una que está con un pantalón, el otro con una camisa que dice Adidas, pero todos están totalmente descompuestos, pero no se puede identificar a ninguno. La médico forense de Santa Elena, Dolores Mendoza, reveló que ya trabajan en las autopsias. Sin embargo, no precisó cuánto tiempo tomará este proceso. La policía detalló que los 12 investigadores se dieron con el sitio del hallazgo con ayuda de drones, pues se trata de una zona de difícil acceso acá en la parroquia Colonche, en la provincia de Santa Elena. Los 6 cuerpos estaban en una fosa y junto a ellos 2 motos incineradas. Una primera moto ya había sido encontrada por los agentes el pasado 6 de enero. Y aparte de con la persona que existe aprendida, quien dentro de la línea investigativa pues se continuó y se pudo obtener más información. Bueno, dentro de este lugar también se encontraron 6 vainas percutidas ya, lo que se presume que fueron utilizados en contra de la humanidad de estas personas. Por lo que a estas familias no les queda más que seguir afuera del centro forense hasta que se identifique a los 6 cuerpos. Y vamos ahora a Colombia con una tragedia que enluta también al director de una cárcel en Neiva, pues allí él se encontraba en el interior de su vehículo también con otro acompañante, cuando hombres armados irrumpieron en contra de ellos y lamentablemente terminó en tragedia.
Así quedó el vehículo en el que se movilizaban el director de la cárcel de Neiva, Edgare Rodríguez, su hijo menor de edad y el subdirector del centro penal, Renato Solano, después de que hombres armados abrieran fuego contra el automotor. El ataque cometido por 2 sicarios que se movilizaban en una moto terminó en tragedia. Iban camino hacia el establecimiento cuando, de acuerdo a lo que informaba la policía, sujetos en motocicleta realizan unos disparos con arma de fuego contra el vehículo. El niño de apenas 11 años fue trasladado de urgencia al hospital de Neiva tras resultar herido en el ataque. Sin embargo, por la gravedad de la lesión, falleció minutos después, pese a los esfuerzos del personal médico. El subdirector del centro carcelario recibió impactos de bala en el tórax y el abdomen, por lo que permanece bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos del mismo centro asistencial bajo estricta vigilancia médica. Requirió un manejo urgente por cirugía, para lo cual se llevó a salas. Se le realizó una intervención torácica y abdominal, se le estabilizaron los sitios de sangrado, tuvo una pérdida muy importante de sangre, tuvo lesión a nivel de 3 órganos intraabdominales que ya se estabilizaron. Las autoridades avanzan en las investigaciones y dispusieron un equipo especial para identificar y capturar a los responsables del atentado. Se ha determinado una recompensa de hasta 50 millones de pesos para las personas, la persona que nos suministre información que nos permita dar con el paradero de estos criminales que realizaron este hecho que enluta nuestra ciudad capital. Hace solo una semana el director había asumido el cargo. El ministro de Justicia, Andrés Hidarraga, confirmó que la Policía Nacional activó un plan candado con el que se espera capturar a los autores del ataque, que además le causaron la muerte al pequeño. ¿Y qué tal esta noticia? Una mujer en las últimas horas en Puerto Rico fue detenida después de que se dieron cuenta que había dejado a sus 4 pequeños hijos menores de edad solos allí en su residencia. La indicación que ella explicó a las autoridades: tenía que trabajar. Las autoridades hallaron 4 menores solos y sin supervisión en el condominio Primavera en Bayamón, hecho que culminó con el arresto de la madre, identificada como Yara Moró Delgado. Al anunciar que es la policía y tocar la puerta, pues sí, uno de los menores abre y entonces le da acceso al supervisor, al sargento González, que fue el supervisor que intervino, para entonces entrar a la residencia y según él iba escaneando y buscando, ¿verdad?, los cuartos, ahí pues se encontró con los otros 3 menores. En el hogar se encontraba un bebé de solo 2 meses y niños de 2, 7 y 14 años de edad. En esa investigación y mientras están haciéndose cargo de los menores, llega esta joven a la residencia, la señora Yara Moró Delgado, quien figura ser entonces la madre de estos menores, en aparente estado de embriaguez, por lo cual ya se pone bajo arresto, la ven llegar, ¿verdad?, conduciendo a su residencia. A la mujer se le realizó la prueba de alcohol y esta arrojó 0.16%. Moró Delgado fue arrestada y trasladada al cuartel de Bayamón Oeste. Yo voy a hacer la querella. Gracias. Yo tengo que hacer una querella para que lo vayamos con el teléfono. Buenos días. No, Según la policía, la madre aseguró que había estado trabajando. Estados Unidos confirma oficialmente que empezaron a vender petróleo venezolano. Estados Unidos ha completado su primera venta de petróleo venezolano, valorada en $500 millones estadounidenses, afirmó un funcionario estadounidense este miércoles, quien añadió que se esperan más ventas de petróleo en los próximos días y semanas. Las fuerzas militares estadounidenses asaltaron y capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, tras llevar a cabo una ofensiva a gran escala. Desde entonces, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha apresurado a presentar la medida como una nueva oportunidad económica, afirmando que Estados Unidos controlará las ventas de petróleo venezolano de forma indefinida, y que las autoridades venezolanas entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, con aproximadamente 303.000 millones de barriles,
lo que representa alrededor del 17% del total global, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿De qué trata la hipnoterapia? Hombre que vive en una cueva en China se viraliza. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, consider por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei da way. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, velho. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Una actividad buena para día. Porta principal del Caribe. Por vacancy da cominciare. Aruba Airport. Quello tuo dia Mashadanki. Aruba Airport. Aruba Airport. O gateway para felicidad. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro, então maneiro, mas isso mais acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas, no momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim disse 6 horas só, que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito esquito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado el término de hipnoterapia? Pues esto es una terapia que combina la parte de la mente y la parte del cuerpo. Sin embargo, ¿de qué trata y cuáles son sus beneficios? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Más fácil, más y más fácil conectar con esa información. Tan fácil que lo podrás hacer sin ningún esfuerzo. Tan fácil que se va a convertir en una realidad en tu vida ahora. La hipnoterapia es una técnica de medicina mente-cuerpo que induce a un estado de relajación profunda y atención enfocada para lograr concentración. La versión fácil es pues conectar con un estado de tu mente donde vas a estar bien concentrado y bien relajado. Usualmente, ¿verdad? No es un estado que entramos comúnmente, porque usualmente cuando nos relajamos no nos concentramos y cuando nos concentramos no nos relajamos. Y es lograr las dos cosas a la vez. Así que a través de la hipnosis se pueden generar cambios positivos en el pensamiento, las emociones y el comportamiento. Se puede utilizar para múltiples procesos. Realmente cambios de conducta, ¿verdad? Cuando uno quiere cambiar algo y no lo logra, muchas veces las personas tienen muchas conductas involuntarias, ¿verdad? Quiero lograr esto y vuelvo y caigo, y quiero lograrlo y vuelvo y lo sé lo que tengo que hacer, estoy consciente, pero vuelvo y caigo en la misma conducta, pues eso es un comportamiento involuntario.
Muchas veces esos comportamientos involuntarios se pueden trabajar a través de hipnosis. Ayuda muchísimo para el proceso de concentración, de agilidad mental, de memoria. Por eso es que es tan bueno en los procesos de reválida, por ejemplo. Aquí siempre el individuo o cliente está en control. Como que la gente pierde el control, en hipnosis siempre estás en control, no hay tal cosa como que yo puedo hipnotizar a alguien para que haga algo en contra de su voluntad. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos un hombre que reside en una cueva en China hace más de 50 años y la ubicación es perfecta. Lógicamente se viraliza en las redes. En las montañas de Lichuan, en la provincia de China, existe una cueva que es el hogar de una familia desde hace casi un siglo. Allí, Yang, un hombre que vivió en esta peculiar morada subterránea durante 50 años, se convirtió en el último guardián de un estilo de vida de sus ancestros que ellos inauguraron. Tras la muerte de sus padres, sus 5 hermanos optaron por la vida en los pueblos cercanos, dejando a este hombre solo en el refugio que él considera su hogar. Para sorpresa de muchos, su casa cuenta con múltiples facilidades como cualquier persona que vive en la ciudad, más allá de la soledad que caracteriza el lugar. La existencia de Yang y su singular vivienda fue revelada al mundo gracias a un video de una creadora de contenido especializada en documentar la vida en las montañas chinas. Ella decidió allí y también describió este lugar como sumamente oculto y semejante a los legendarios refugios de los ermitaños. La cueva se halla bajo un precipicio y camuflado por la espesura del bosque. A pesar de estar a solo 300 metros del asfalto, un sendero abrupto y una pendiente pronunciada hacen que el acceso sea todo menos fácil. Vean cómo un canguro ingresó a una piscina de un parque temático y las personas que se encontraban departiendo en ese lugar no lo podían creer. Un insólito suceso sorprendió a los empleados de un parque temático ubicado en Australia. Un canguro joven ingresó a una piscina del parque y nadó brevemente en el circuito acuático antes del horario de apertura al público. El episodio, filmado por los trabajadores, fue difundido por un medio de comunicación y generó una amplia repercusión. Según el material obtenido por la persona, el marsupial recorrió el circuito del agua caliente de la atracción mientras que se realizaban los preparativos para el día. De acuerdo con los portavoces, el animal ingresó, nadó durante un corto trayecto y regresó rápidamente a tierra firme, lo que permitió ejecutar la limpieza habitual antes de la llegada de los visitantes. La administración afirmó que el canguro nunca estuvo en peligro. El parque relató lo sucedido en sus redes sociales. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Loto Cambiando Vida llega con su tremendo acumulado para mañana viernes 16 de enero. Podrán ganarse 425,000 florines con el mini mega y con solamente 2 florincitos más podrán ganar 200,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos tiene un tremendo acumulado de 625,000 florines para mañana viernes. Compren su mini mega Compren su ticket del Mini Mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. No olviden también que el Loto 5 para este sábado tiene un acumulado de 190,000 florines. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. En redes sociales ustedes nos pueden seguir y pueden ver esta y todas nuestras emisiones. Nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.